Marketing Online, episodio 246. Muy buenos días a todo el mundo y bienvenidos un día más, una jornada más, un jueves más a Marketing Online, el programa, el podcast en el que hablamos de todos esos conceptos, técnicas, estrategias y noticias del marketing digital, del marketing 2.0, del inbound marketing, del marketing de redes, en fin, ya sabéis de qué va, del marketing online al fin y al cabo. Hoy jueves 23 de abril del 2015, además hoy es San Jordi aquí, además también es la feria del libro, el día del libro, o sea que espero que vayáis por ahí, que paseéis y que disfrutéis del día, que normalmente pues hay esas tiendecillas en la calle con libros, ferias, etcétera. Es un día muy bonito para ir a pasear, a ver si nos acompaña el tiempo. Y además es el programa número 246. Hoy va a ser un poco distinto que todos los jueves, pues ya os comenté el lunes que tenía muchas preguntas acumuladas y que queríais que hiciera. Una de las cosas que me dijisteis fue, bueno, puntualmente puedes saltarte un programa, por ejemplo, un invitado, o por ejemplo, un viernes, o por ejemplo, puntualmente no siempre, y liquidas unas cuantas más. Y así lo haremos hoy. Hoy voy a contestar 15 preguntas más de las que tenemos acumuladas de los oyentes, que cada vez sois más. Muchas gracias por ello, por cierto. En fin, pero antes recordemos que en boluda.com/cursos tenéis esos videotutoriales guiados a tiempo real para, atención, que aprendáis a hacer a nivel de marketing y a nivel técnico lo necesario para montar vuestra web, monetizarla y ganaros un sueldo o montar un pequeño proyecto, empresa, startup con todo eso. Es decir, ese equilibrio, ¿de acuerdo?, entre marketing y desarrollo web, que es lo que necesitas saber de ambas cosas para montar tu propio proyecto. Hoy, por ejemplo, hoy empieza el curso muy interesante, porque precisamente los martes, estamos hablando de esto, el curso de Membership Sites. Cómo montar tu propio membership site. Ya sabéis que es una página web con pagos recurrentes para que la gente que se apunta, que se suscribe, pues pague cada periodo de tiempo y tú puedas vivir de ello. Muy interesante, muy interesante. Recordemos también que el mes que viene, el día 16, hacemos el sorteo y hay un montón de regalos. Hay ebooks, hay un rediseño de logotipo, un vídeo corporativa, una suscripción StudioPress, hay 3 meses de servidores dedicados o virtuales gratuitos. En CDMON hay crédito en AdWords y en Facebook, incluso 1.000 euros para todos esos suscriptores que también participen. ¿Cómo podéis participar? Muy fácil, boluda.com/aniversario, si sois oyentes pero no suscriptores, y si además sois suscriptores, boluda.com/intranet, y en la pestañita ahí encontraréis las instrucciones. Muy bien, y ahora sí, vamos a las respuestas. Por cierto, antes, recordar, este sábado, voy a estar en Barcelona, en la WordCamp Barcelona. Por cierto, voy a estar en un par de sitios más por España en estos 2 meses que siguen, ya os lo iré contando estos próximos días. Pues como decía, voy a estar en la WordCamp Barcelona este sábado a las 4 de la tarde en el Casa Forum, hablando de técnicas de marketing para WooCommerce a base de plugins. Va a ser muy interesante. Bien, y ahora sí, nos vamos ya a las respuestas del día. Y empezamos con Francisco. Y Francisco me dice, un par de veces al día me entran de golpe como 20 visitas a la web y de diferentes países. 8 nuevos de Estados Unidos, otras de NotSet y luego de países repartidos. Cuando voy a ver de dónde me vienen, me encuentro con esto. Me da una dirección de una URL que no hay nada ahí. Ya tuve un problema de refer spam con otra página web, me informé que no era peligroso y las pude eliminar de mi Analytics realizando una segmentación, pero eso no sé si esto del Site 21, que es de donde le salen, es lo mismo, debe ser otra cosa, porque he mirado por internet y no encuentro nada al respecto. Sí, evidentemente, esto es spam. Ya sabéis que son bots, es un spam que viene de referrers, en este caso, de otras páginas web, etc. Simplemente, esta que me comentas no es importante. Si alguna vez os pasa, lo veréis en referidos. Cuando vais a Analytics y veis de dónde vienen las visitas, en algunas ocasiones veréis unas páginas web raras, fantasma, que no existe. Vais ahí y no encontráis nada. No hay nadie que diga, echad un vistazo a esta web que está muy bien, sino que simplemente no podéis ver nada. Eso es spam. ¿De acuerdo? No vamos a entrar aquí. Si queréis un día hablo únicamente de spam, por qué existen los spammers, cómo funciona, por qué nos envían correos, por qué se suscriben a nuestro newsletter, por qué hacen todo eso, qué sentido tiene.
Bien, pues os lo contaré. Pero básicamente lo que podéis hacer en este caso, porque no es peligroso, por una parte hay dos cosas. Primera, bloquear la IP. Simplemente detectar esa visita, detectar esa IP y bloquearla. Y ya está, ya no os molesta. Para eso hay un plugin, de hecho, que lo hace. Tiene una base de datos de esas IPs y ya directamente pues, se las carga. Y por otra parte, que también es muy interesante, es quitarlo al menos de los informes de Analytics. Pues claro, entonces tendrás un informe ahí de Analytics que estará dándote un referer que no es nada, en realidad no son visitas, ni es importante, ni nada. Y eso molesta ahí en medio de los informes de Analytics. ¿Se entienden de la idea? Entonces, ¿qué debéis hacer? Os paso un enlace donde dice cómo quitar en este caso, una URL o un referer concreto, es decir, una página que te envía visitas de los informes y no verla más. Esto se hace segmentando, etcétera, con unos filtros y entonces básicamente lo que haces es cargarte eso, como si no existiera. Esas visitas desaparecen. Hay varias cosas que puedes hacer desaparecer. En este artículo que os voy a enlazar también veréis cómo se puede quitar del informe de Analytics todo lo que sea las visitas propias, es decir, del propio administrador o de la gente de la propia empresa, como por ejemplo el administrador, pues los autores que tienen acceso en el blog, quizás los suscriptores los podríamos dejar, pero los editores, por ejemplo los autores, todas esas visitas que son nuestras propias, las podemos filtrar por IP o las podemos filtrar por tipo de usuario y entonces eso en Analytics no le llega la información. Y vemos puramente las visitas reales, ¿de acuerdo? De gente que se conecta a nuestra web porque nos ha encontrado. Bien, muy buena pregunta, Francisco. No te preocupes y te dejo ese enlace para que lo elimines. Muy bien, y nos vamos a Barcelona a hablar con David. Me dice, la primera pregunta es sobre los formularios de Gravity Forms. Quiero crear un estudio o encuesta para mi blog nicho. ¿Cómo puedo lograr que una misma persona o usuario no rellene y envíe la encuesta más de una vez? Es decir, ¿hay alguna opción en el plugin para limitar el envío de datos según la IP o la sesión? Sí, efectivamente, haylo. O sea que muy fácil, simplemente debes seleccionar esa posibilidad. Esto lo cubrimos en el curso de Gravity Forms, en el apartado de encuestas o estudios, y ahí hay una posibilidad para que el mismo usuario no pueda enviar el mismo estudio más de una vez. O sea que en ese sentido no hay ningún tipo de problema, puedes contar con ello. Otra pregunta que me hace David es, la segunda cuestión está relacionada con la primera. Me gustaría saber qué medidas tomar para cumplir con la ley de protección de datos en formularios de este tipo, cuando recabas datos personales en una lista de correo o con el aviso obligatorio del uso de cookies que en todas las webs deberían ofrecer y solo ofrecen unas pocas. Tal vez podrás traer algún día a un experto digital o en derecho digital para que trate el tema en tu podcast, David. Pues sí, efectivamente, lo voy a hacer. Ya lo he invitado y seguramente lo tendremos la semana que viene. Quizás, no lo sé seguro porque dependerá de nuestras agendas, pero si lo podemos cuadrar, ahí lo tendremos. Un experto digital en derecho digital y nos va a contar todas estas cosas, ¿de acuerdo? Lo que sí que está claro es que en esta encuesta lo que deberías tener es esa opción, ¿de acuerdo? Ese checkbox, ese cuadradito que dice que aceptas la política de privacidad. Y ahí debes tener un enlace en la página o en el texto de esa política de privacidad. ¿Qué debe decir ahí? Eso nos lo dirá el experto, ¿de acuerdo? Vamos a hacerlo animado, va a ser una clase legal, pero animada, así será más divertido y más pasable. En fin, nos vamos a Murcia. Y Miguel nos dice, estoy montando una página donde pretendo que los clientes de los hoteles puedan contratar un servicio local del país que van a visitar. Es decir, imaginémonos que estemos en Barcelona y alguien vamos a poner, por ejemplo, Estados Unidos, viene aquí y desde la página web puede contratar un servicio local, aquí concretamente. Para evitar que todo el tema de cambio de moneda pueda afectar a mis ingresos, quisiera saber si hay alguna forma de hacer que el pago se realice en la moneda local del país en el que se va a ofrecer el servicio y no el país desde donde se está contratando. Sí, evidentemente se puede, ningún problema. De hecho, y la semana pasada lo hablamos con Melchor de la Caixa, comentábamos que eso es posible, ningún tipo de problema. Tú puedes elegir en qué tipo de moneda se le va a cobrar en función de lo que tú configures en la pasarela de pago. En este caso, si fuera, por ejemplo, Servirred, o si fuera PayPal, o si fuera donde sea, el plugin debe incorporar esa posibilidad de decir en qué moneda quieres cargarle a esa persona. O sea que ningún problema, puedes hacerlo, Miguel.
Otra pregunta de Antonio me dice, a veces me pasa que falla la instalación de un plugin en mi site. Al instalarlo se me queda la página de administración en blanco y no puedo hacer nada a menos que borre el plugin en cuestión desde el propio servidor. Me ha pasado con Monarch y ahora mismo también con Jetpack. ¿Hay alguna forma de evitar esta situación? Puede ser que se haya quedado algo de basura en la base de datos y que haga que esto se reproduzca continuamente. Bien, esto suele pasar, ¿de acuerdo? A veces es más, no es nunca peligroso porque al final se soluciona, pero puede ser más o menos engorroso. Os cuento, si alguna vez estáis instalando un plugin y se queda colgado, ¿de acuerdo? No os preocupéis. No, don't panic, que dicen. Lo primero que tenéis que hacer es, me refiero que se quede colgado, que no hace nada más, que se queda ahí y pasan minutos y minutos y no hace nada. A veces es que tarda. Si veis que realmente eso no está haciendo nada, claro, pueden pasar dos cosas. Primero, que haya llegado a un punto al cual tu web sigue normal, lo que pasa es que ese plugin no se ha instalado bien. Entonces, simplemente os recargáis la página o volvéis al panel de administración de WordPress y todo arreglado, borráis el plugin y ya está. Otra posibilidad, que se haya quedado todo a medias. Eso es un poco más jodido porque entonces, claro, ¿qué es lo que tienes que hacer? Si vas a tu web, verás que no se ve la web. Dice modo de mantenimiento, porque se estaba precisamente haciendo algo de mantenimiento, que era instalando un plugin o a veces actualizando un plugin. Bien, lo que tenéis que hacer es, efectivamente, ir al FTP, ¿de acuerdo? Si podéis entrar al panel de administración y borrar el plugin y echar un vistazo a ver si funciona, perfecto. Pero si no, tenéis que ir al panel de FTP y borrar, atención, un archivo que se llama .maintenance. Maintenance, para entendernos, ¿de acuerdo? .maintenance. Bien, si borráis ese archivo no hay ningún problema, es totalmente plausible, ningún tipo de riesgo, porque ese archivo es el archivo que cuando se crea automáticamente sale ese mensaje de en modo de mantenimiento, en breve volveremos, ¿de acuerdo? Borrad ese archivo y todo volverá a su cauce, todo volverá a la normalidad y no pasará nada. Entonces, evidentemente también os tenéis que dirigir a la carpeta del plugin, borrarlo, sin ningún tipo de problema, una vez más, es muy seguro, borráis ese plugin y automáticamente todo volverá a funcionar perfectamente. Y a continuación lo instaláis. Dicho esto, si esto te pasa de forma muy frecuente y con plugins, por ejemplo, como Monarch o Jetpack, que son plugins muy buenos, en principio el problema no es del plugin, es que el problema lo tienes seguramente en tu servidor. Quizás es un timeout, es decir, que es demasiado lento y se ha quedado colgado. Igual ha sido un error muy puntual, muy puntual de WordPress.org, que se estaba cargando pero ha quedado a medias. Pero en principio el problema debería ser en tu instalación. Seguramente de la calidad del hosting. Quizás no estás en el mejor hosting, ¿de acuerdo? Entonces vale la pena. También es cierto que algunos hostings te dejan ampliar la memoria PHP. En ese caso, pregúntale a tu hosting cuál es el máximo que puedes pedir y pídelo, que te lo activen, porque en muchas ocasiones, yo os dejo un enlace de cómo hacerlo manualmente, pero en muchas ocasiones los hostings te ofrecen, por ejemplo, desde 56 hasta 200 y pico, y entonces por defecto siempre te ponen lo mínimo de memoria PHP. Pero puedes ampliarlo con una línea de código o si se lo pides a ellos, ¿de acuerdo? O sea que a veces eso es lo que pasa. Sobre todo eso se nota si instalas plugins como WPML, que es el de traducciones y gestión de un sitio multidioma, y también, evidentemente, WooCommerce, que ocupa un poco, ya lo sabemos. Este plugin es bastante mastodóntico. Bien, nos vamos a hablar pues con Ana, que me dice, tengo que hacer SEO poniendo palabras clave, título y metadescripción con cada página de una web. Lo acabo de hacer con la home, pero tengo 33 páginas más. Muchas gracias, Ana. Muy bien, Ana, pues sí, lo tienes que hacer con todas y cada una de ellas, pero lo de palabras clave no hace falta. Esa meta tag o meta keyword o como le quieras llamar ya no se utiliza, ¿de acuerdo? Al menos para Google. O sea que debes colocar título y metadescripción de todas y cada una de esas páginas. Lo digo porque a veces, es buena pregunta, porque a veces estamos hablando de SEO y de técnicas de marketing de alto nivel y después nos olvidamos de lo base. Todas las páginas, y esto lo comentaba en el contenido Angular, os dejo el podcast, el enlace del podcast de contenido Angular, cada URL de vuestra página, cada página de vuestra web, por decirlo así, debe tener una descripción distinta, un título distinto, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque entonces es cuando tú podrás decirle esa palabra clave que yo quiero posicionar, la quiero posicionar única y exclusivamente en esa URL. Y no vale que quiera posicionar una misma palabra clave en varias URLs o en una misma URL varias palabras clave, porque eso no funciona. En este caso, el title y la description son vitales para poder posicionar eso, ¿de acuerdo? O sea que
Ya sabes, Ana, te quedan 33. En fin, nos vamos a Barcelona a hablar con Javier. Y Javier me dice, creo que no te he oído hablar de WPMU-Dev. ¿Nos podrías dar tu opinión en el programa? ¿Recomiendas sus plugins? Entiendo que no se puede generalizar, pero aquí el nivel de seguridad y código es muy diferente a ThemeForest, ¿verdad? Javier, Barcelona. Bien, sí, WPMU-Dev, que son un colectivo, son unos programadores que tienen una página web y cuando te suscribes, precisamente hablando de membership sites, es un membership site, tú te suscribes, pagas un tanto al mes y tienes acceso a su repositorio de plugins. Problema de esa gente, que es muy cerrado, es decir, que no hay contribuidores, o estás con ellos o nada. Es decir, que después no puedes ir a internet, ay, quiero modificar esto, ay, quiero hacer no sé qué, hay una extensión para ese plugin que añade no sé cuántos, es como una isla. Están ahí, una burbuja, y todo va en función de ellos. Y si quieres soporte es de ellos. Y si quieres ampliar algo, no sé qué, todo depende de ellos. No está en WordPress.org, no está en GitHub, no está en ninguna parte. Entonces es, claro, como bastante cerrado. Si te va el tema, pues perfecto. A nivel de código, sí, evidentemente mucho mejor que ThemeForest. Bueno, de hecho ThemeForest es para themes, ¿no? Es para plantillas y esto es plugins. Es decir, que ¿sería mejor que CodeCanyon? Sí, podríamos decir que sí. En general el código es bueno, ellos son buenos. Lo que pasa es que eso, que son cerrados. Entonces no hay comunidad detrás. Me refiero a no hay comunidad, me refiero a que no hay comunidad abierta. Todo depende de ellos y de sus seguidores. O sea que es una pena, es una pena. Pero sí, puedes confiar en ellos, ningún problema. Muy bien, nos vamos a hablar con, Javier en Granada, que me dice, nos han hackeado la web 4 veces en un mes. Está montada en WordPress con la plantilla Avada. Claro, ¿de dónde viene Avada? De ThemeForest. ¿Y qué pasa con ThemeForest? Ya lo sabéis, esas cosas me sabe muy mal Javier, pero ya sabéis que ThemeForest, si vais con themes de ThemeForest, os van a pasar estas cosas. No hay más, ya lo hemos visto. ¿Cuántas veces hemos hablado aquí en el programa de gente que le ha pasado eso con themes de ThemeForest? Tropocientas, ¿verdad? Pues eso multiplicado por toda la gente que no me dice nada en el programa y no lo decimos aquí en directo. Pues eso es lo que hay. En fin, dice, básicamente es una web corporativa que muestra los servicios y formulario de contacto, pero tiene un blog con mucho trabajo hecho sobre él. ¿Qué es lo mejor que puedo hacer y que no pierda todo el trabajo SEO que ya tenemos a lo largo de los años? Bien, Javier, ningún problema, no pasa nada, si os han hackeado se arregla todo. Simplemente lo que tenéis que hacer es limpiar, evidentemente. Os dejo un par de plugins que hace eso. Yo os recomiendo Sucuri, que es un plugin muy bueno para este tipo de cosas. Te limpia hasta cierto punto toda la instalación de WordPress y además tiene algunos servicios de pago, de prevención, etc. Y después instalar WP, por ejemplo, iThemes Security o WordFence. Os dejo el enlace de todos estos plugins en las notas del programa, pero básicamente con eso lo tienes todo cubierto, o sea que no te preocupes. Y después decirle a Google que ya está arreglado, que ya no está hackeado. Entonces esto lo puedes hacer en Webmaster Tools. Ya verás que si Google te ha avisado, te dice ahí cómo debes hacerlo para pedir, ya está, ya me funciona, ya estoy limpio. ¿Cómo se lo puedes decir? Si no, pues también en el curso de Webmaster Tools explico cómo hacerlo, ¿de acuerdo? Muy buena pregunta, Javier, y no te preocupes porque a todo el mundo le hackean alguna vez la web y no se muere nadie, no pasa nada, simplemente se tiene que limpiar, avisar a Google que está limpio y listos, ¿de acuerdo? Muy bien, nos vamos a hablar con Diego en Ponferrada. Creo que es la primera persona que nos envía un mail de Ponferrada. Voy a tener que poner eso de las chinchetas, ¿sabéis? Un mapa mundi voy a tener que hacer porque hay gente de todas partes y poner esas chinchetas de dónde nos envían los correos. En fin, Diego nos dice... El tema es que estoy a punto de empezar un proyecto para una especie de wiki o blog basado en WordPress con artículos y tutoriales relativos a las áreas que yo domino y más me gustan. Hasta ahí perfecto. Va a hacer una wiki de temas que le gustan. Bien. Me gustaría mucho saber qué piensas sobre la organización de contenidos en un sitio de este tipo. Custom post types con taxonomías personalizadas, páginas anidadas por temática o categoría, posts simples con categorías. ¿Hay algún plugin decente que haya pasado por alto y que tú conozcas para este tipo de cosas? Diego, Ponferrada. Bien, yo para este tipo de cosas, cuando es tan personalizado, yo te diría que lo hicieras por código, ¿de acuerdo? De hecho, en el curso de plugins, si vais a boludo.com/cursos, hay una lección, te dejo el enlace, que explico cómo hacer esto, precisamente. Pero en el caso que quieras hacerlo a través de una interficie, hay un par de plugins clave. Uno es Advanced Custom Fields y la otro es CPT, o sea, Custom Post Types User Interface. Te dejo el enlace de ambas y con estas puedes hacer precisamente lo mismo que puedes hacer por código, pero
instalando 2 plugins. Claro, el problema es que instalas 2 plugins, que esos plugins guardan la información en la base de datos, que entonces no queda en un archivo como tal, sino que tarda más en procesar, etc. Y tienes ahí 2 plugins que no hace falta porque son unas pocas líneas de código hacer esto. Con lo que yo te recomendaría hacerlo por código. Y no optaría por un plugin que hiciera todo eso a la vez, porque seguramente vas a tener alguna cosa que no vas a poder hacer, ¿de acuerdo? Va a haber ahí algo que siempre falta. Es lo típico de los plugins, que dices, este plugin es perfecto, pero le falta, tiene una carencia aquí, aquí, aquí. Es una pena, ¿de acuerdo? Entonces yo te recomendaría que lo hicieras. En cuanto a tipo de custom post type, depende de si quieres que sea jerárquico, que no sea jerárquico. Bueno, en ese módulo lo explico, en esa lección lo explico bastante todo, de forma exhaustiva. Si eres suscriptor lo tienes ahí. Si no, simplemente depende. Por ejemplo, los cursos son custom post types, que los creo yo, y son jerárquicos. Pero, por ejemplo, las noticias, cuando hablo de noticias de marketing online y lo cuelgo en el blog, esos son, no son no son custom post types jerárquicos, sino que son entradas, como una entrada cualquiera del blog. Con lo que depende de la naturaleza de cada cosa. En principio, por lo que me dices, yo lo haría como jerárquico, pero deberías saber un poco más sobre el proyecto, ¿de acuerdo? Muy bien, seguimos con Diego y me dice, ¿qué piensas sobre los dominios geográficos o no que usa las letras del TLD para hacer un juego de palabras y conseguir el nombre deseado? Por ejemplo, Securit es secure.it, secure de asegurar y IT de Italia en realidad, pero utilizan el IT como it en inglés, como el pronombre it. ¿Qué tal se lleva con el SEO, Diego? Bien, es muy interesante y depende de si es un dominio geográfico o no. Si tú estás jugando con el IT de Italia para hacer un juego de palabras como IT pronombre, evidentemente, en inglés, con este caso, está curioso, pero no es muy bueno. ¿Por qué? Porque Webmaster Tools, ya lo sabéis, y Google por defecto entiende que esa página web está enfocada a Italia. Entonces, claro, bueno, a ver, si además resulta que te estás dirigiendo al mercado italiano, entonces perfecto. Pero si no, claro, no puedes cambiar tú eso. En cambio, si es un dominio, un .info, un .tt, no, tt también es... recordemos que 2 letras son geográficos, 3 letras o más son temáticos. Bueno, si es cualquiera que no sea de 2 letras, que es, por ejemplo, .info, .cat, da igual, lo que queráis, que sean 3 o más letras, esos no son geográficos, con lo que entonces en Webmaster Tools sí que les puedes decir a Google, le puedes decir, señor, esto que no es geográfico, está enfocado a usuarios de... Entonces le dices, pues, de España, de Estados Unidos, de donde sea. En cambio, si es geográfico, Google, por defecto, entiende que eso está enfocado ahí. Con lo que no lo recomendaría. De todos modos, siempre es mejor un .com. En general, pues porque la gente es lo que está acostumbrado. Igual cambia. Ojo, estoy diciendo esto ahora, ¿de acuerdo? Jueves 23 de abril del 2015. Pero, ojo, porque no es, quizás esto cambia, ¿verdad? Muy bien, nos vamos a Málaga a hablar con Johan y me dice, ¿cuál es tu inyección motivacional día a día para seguir hacia adelante? Vosotros, Johan, vosotros precisamente, me lo paso muy bien con vosotros, vuestras preguntas, vuestras dudas y sobre todo vuestros logros. Cada vez que alguien, por ejemplo, ahora estamos ya acabando el curso de hecho se ha acabado el curso de Sensei para crear academias online, etc. ¿Sabéis cuánta gente ha montado su academia online y me está diciendo que ya tiene alumnos? O sea, es que estoy orgullosísimo, estoy contentísimo de cuántos oyentes hay, de los oyentes, de las preguntas de los oyentes, de las dudas de los oyentes y de los logros de los oyentes. Esos logros son un poco, y de forma, no sé, quizás un poco egoísta, lo siento en parte un poco míos, ¿no? Porque yo, si no hubiera empezado ese podcast, esa persona no hubiera empezado ese pequeño proyecto, o no hubiera empezado esa pequeña academia, o no hubiera empezado algo, con lo que eso me da mucha energía. ¿Cómo no me va a dar energía? Cada vez que alguien me dice, muchas gracias, Joan, porque he visto esto y mira cómo me ha mejorado la web. E incluso a veces me mandan capturas de pantalla de cómo les ha ido. Mira las visitas, o mira no sé qué. Esto es una inyección de moral, bueno, y de motivación brutal. O sea que, gracias por la pregunta, Johan. Después me pregunta un par de cosas más técnicas. Dice, me siento que en mi e-commerce la gente compra como en una lotería.
Hay veces que tengo 5 pedidos de repente y luego puede pasar que una semana nada de nada, etc. ¿Cómo puedo cambiarlo para no sentir que es como en la lotería, si te compran es por pura suerte? Johan, Málaga. Eso pasa muchísimo, sobre todo cuando se empieza. Cuando se empieza tienes esa sensación de bien, estoy en la ola y después, oh, ¿qué pasa? Hoy nada, hoy tampoco. ¿Qué ha pasado? No sé qué. Y después 2 más. Vale, ya volvemos. Y tienes, claro, cuando tú realmente estás teniendo, cuando tú tienes 100 pedidos al día, por decir algo, muchos, ¿no? Hay veces que tienes lo que se llama desviación típica en estadística, ¿no? Entonces eso quiere decir que igual vas de 90 a 110, ¿vale? Y tienes un promedio de 100. Claro, ahí lo ves más normal. Dices, bueno, pues vale, pues normal, de 90 a 110 hay una tendencia de crecimiento o no, etc. Pero claro, cuando tienes poquitos, claro, esa desviación típica hace que normalmente sería, imaginémonos que estás sobre los 100, vas del 90 al 110, ahí no te preocuparías mucho, dirías, bueno, más o menos tengo unos 100 cada día. Pero cuando esos pedidos están más o menos a 0, es decir, o a 1, quiere decir que habrá días cuando normalmente tendrías los menos pedidos, que serían 90, pues tienes 0. Tienes 0, 0, después 1, que sobresale, 1, 2, 3, 2, 1, 0, 0, 0. Claro, ese promedio al no estar en el 100, sino que está igual en el 1 o en el 2, habrá muchos días que normalmente serían menos pedidos, pero en tu caso, como tienes pocos, tienes 0 pedidos. Entonces, claro, esa es lo que pasa, esa es la sensación que tienes, es que, ¿pero esto funciona o no funciona? Claro, la idea es que la tendencia, poco a poco y a largo plazo, sea ir a más. Entonces, en lugar de tener un promedio de 1 o de 2 pedidos al día, o los que sean, y que eso va a implicar que tengas muchos días de 0, cuando tengas, por ejemplo, 10 pedidos al día, entonces, claro, verás días de 8, días de 12, y ahí ya no te parecerá una lotería. Realmente es que el sistema es así, funciona así. Lo que pasa es que tu promedio es demasiado bajo. ¿Cómo lo puedes mejorar? Marketing online, ya lo sabes. ¿Cómo puedes hacerlo? Cuando hay, por ejemplo, pedidos, ahora que tienes pocos, puedes permitirte hablar prácticamente con cada persona que te ha hecho un pedido. Y decirle, hola, ¿cómo nos has encontrado? ¿Qué te ha parecido? Aprovecha al máximo. Cada vez que haya alguien, dile, pues ¿te ha parecido bien? ¿Volverías a comprar? Ahora puedes hacerlo. Ese marketing relacional es muy, muy importante. ¿De acuerdo? O sea que investiga de dónde vienen, por qué lo han comprado, dónde lo han visto. Básicamente, informe también de Analytics, pero en tu caso, incluso hablando con ellos. A nivel personal, decirle, ¿dónde me has encontrado? Pues mira, he buscado esto. Pues voy a potenciar esto. O me han informado en ese foro. Pues voy a ir a ese foro y igual pongo un anuncio. ¿De acuerdo? En fin, un mundo apasionante este. Otra pregunta que me haces. En los podcasts hablas de instalar plugins. Me gustaría sugerirte que nos recomendaras también trucos de WooCommerce, filtros en Functions PHP que recomienda WooCommerce sin plugins. Porque claro, normalmente después de instalar 10 plugins, si quieres añadir más funciones, tienes que desinstalar plugins y te quedas con la duda de qué plugin quedarte porque no puedes vivir de plugins. Bueno, a ver, Johan, depende un poco, depende un poco, pero en principio no es la cantidad de plugins, sino la calidad de los mismos, ¿de acuerdo? Y sobre todo, por ejemplo, el número de cosas que hacen. Si son plugins pequeñitos, o sea, es exactamente lo mismo colocar un snippet de texto, o sea, de código, algo que haga algo, ¿de acuerdo? Cualquier cosa. En tu functions.php es lo mismo que crear un plugin y poner ese mismo snippet, ese mismo código. Es exactamente lo mismo a nivel de rendimiento y a nivel de todo. Lo que pasa es que si lo colocas en tu functions.php depende de tu tema, de tu theme, y si lo colocas en un plugin no depende de ese theme. Ya está, pero es exactamente lo mismo. O sea que aunque tengas 50 plugins, 100 plugins, no pasa nada. Si son pequeñitos, no pasa nada. Ahora, si tienes 50 plugins y son monstruosos todos, claro, entonces ahí igual sí que tienes un problema. O sea, que no te preocupes por el tema del número de plugins, ningún problema. De todos modos, en el curso, acerca de lo que me pides, en el curso de WooCommerce avanzado, no en el intermedio, pero en el intermedio serán técnicas de marketing en WooCommerce, que ya lo hemos empezado de hecho, vamos a optar por esa posibilidad de colocar código en nuestro Functions PHP o código en un plugin creado por nosotros, ¿de acuerdo? Muy bien, pues nos vamos ahora con Luca y me dice, ¿qué opinas de los Elegant Themes y concretamente de Divi? Estoy usando la plantilla Divi, la funcionalidad de componer las páginas es muy buena, pero estoy barajando la posibilidad de usar un plugin como CSS Hero
para cambiar ciertas cosas que no me convencen. Soy un diseñador y ya sabes cómo razonamos. Y que aprender CSS resulta muy tedioso y me llevaría demasiado tiempo. Me gustaría saber si este plugin trabaja bien a nivel de código y si puede ser una buena opción. Bien, varias preguntas aquí, Luca, y todas muy interesantes. Primero, ¿qué opino de Elegant Themes? Extraordinario, muy bien. Ningún problema. Elegant Themes, Nick, el señor Nick, que es el CEO, es curioso porque cuando yo descubrí Elegant Themes eran súper pequeñitos, no eran prácticamente ni conocidos. Tengo el membership de ellos de los primeros de todos, baratísimo. Bien, pues este señor hace unos themes muy buenos, o sea que ningún problema. Pero hay una excepción y se llama Divi. Divi es un asco, no lo utilicéis. Da un problema muy grande, bueno, tiene un gran problema y os dejo, incluso le hice un vídeo, ¿de acuerdo? Os dejo el enlace del vídeo para que lo veáis, que es que si empiezas a utilizar Divi no vas a poder dejarlo nunca, nunca de la vida. Nunca de la vida vas a poder cambiar de theme. ¿Por qué? Porque ese Visual Composer que está utilizando, precisamente, que dices que es tan bueno y tan curioso y tal, llena de shortcodes todo el contenido. Supongamos que haces unas columnas, una tabla de precios, o no sé qué, lo que quieras. Lo llena todo de shortcodes. Que esos shortcodes están muy bien si utilizas Divi, porque los utiliza y los interpreta, y dice, vale, este código quiere decir que es una columna, este código quiere decir que voy a poner no sé qué. Pero problema, si un día cambias, todos esos shortcodes van a dejar de ser funcionales y físicamente vas a ver código metido entre tu contenido. Y Google va a indexar ese código, que no es una cosa que quieras que indexe, ya te aviso yo. Es decir, que nunca podrás irte de ese theme. Y ahora quizás dices, no, pero es que este theme es fantástico, no me voy a ir nunca. Sí, ya, seguro. Créetelo. Dime dentro de 2 años tú o el cliente que diga, ay, mira este nuevo theme, o esto nuevo que ahora ha salido, o este tipo de... Lo vas a ver en algún momento, esto pasa como todo, como los coches, como el fondo de pantalla de Windows. Mira, este es perfecto, o el fondo de pantalla, bueno, de Windows, o de Mac, o de lo que sea. Oh, qué chula esta foto, no sé qué. Al cabo de 6 meses estás de esta foto hasta el gorro. Aunque sea de tus críos. Vas a poner otra quizás de tus críos también, pero otra, porque esa ya la has visto mucho. Esto va a pasar lo mismo con un theme. Dentro de 1 año quizás. Y cuando tengas 1 año o 2 años de contenido metido ahí, te aseguro yo que cuando intentes cambiar de theme y veas que todo ese contenido está mezclado con código, no te va a gustar nada, ¿de acuerdo? O sea que Divi totalmente descartado. Por otra parte, CSS Hero, muy bueno, es un plugin que está muy bien, te ayuda precisamente a hacer cambios. Voy a hablar de ello en el curso de CSS, que también hemos empezado esta semana. Esta semana hemos empezado, ya lo sabéis, el curso de WooCommerce intermedio, el curso de Membership Sites y el curso de CSS. ¿De acuerdo? O sea que vamos a hablar de eso y voy a hablarte también de algunas alternativas que yo preferiría antes que CSS Hero, porque CSS Hero implica también instalar otro plugin y ese no es de los pequeños, con lo que si te lo puedes ahorrar, mejor que mejor. Muy buena pregunta, Luca. Bien, y finalmente nos vamos con la última pregunta y nos vamos a Madrid. A hablar con Enrique, que me dice, ¿existe algún plugin recomendable para integrar un CRM que sea ágil dentro de WordPress y de mínimo coste? Pues sí, efectivamente, y precisamente lo hemos hablado en el curso de Inbound Marketing esta semana. ¿Y de qué se trata? Esta semana y la pasada. Se trata de, hay 2 aproximaciones. La primera puedes utilizar un plugin como Lead-In, que os dejo el enlace en las notas del programa, que es un plugin que se instala en WordPress y por tanto está 100% dentro de WordPress. Y otra posibilidad es integrar un CRM externo dentro de WordPress. En este caso hemos hecho la clase con Zoho, ¿de acuerdo? Os dejo ambos enlaces en las notas del programa, tanto a las lecciones del curso como a esos plugins y a ese servicio de CRM, ¿de acuerdo? Muy buena pregunta, Enrique, y depende de lo que necesites, vas a poder utilizar una u otra, ¿de acuerdo? En fin, señores, pues nada, hasta aquí el programa de hoy. No quiero irme sin daros una vez más las gracias por esas valoraciones de 5 estrellas en iTunes que me ayudan una barbaridad. Si yo os ayudo a vosotros, eso me ayuda muchísimo a mí, o sea que muchas gracias por los comentarios que aparte de ayudarme me alegran mucho. Es lo que decíamos de esa inyección motivacional, muchas gracias. Y gracias, evidentemente, por estar al otro lado, porque como siempre digo, si no sería un loco hablando solo. Nos escuchamos mañana, como siempre, con un monográfico muy interesante que me habéis pedido vosotros precisamente, como siempre, a las 7:07. Hasta entonces, ¡adiós!